Pues maestro Jorge Cázares, qué bueno que está en ese espacio de cambio en el debate y pues consideramos que amanecimos con pues dos acontecimientos que yo creo que nadie en su sano juicio aceptaría, ¿no? Que las formas en que el gobierno del estado está resolviendo los conflictos sociales, conflictos educativos, conflictos del campo, conflictos de la ciudad, y pues hoy Morelia y Estado de Michoacán amaneció con la represión en ese sentido, en donde desafortunadamente pues la parte de la razón, la parte de la mesura, parece que cede lugar al lenguaje de la fuerza, el lenguaje de los golpes, de la represión. En síntesis, ahora tú como ex dirigente de la CENDE en Michoacán, como ciudadano, como maestro, ¿cómo observas estas formas de resolver los conflictos? Totalmente reprobable, Rafa, porque no es de esta manera como se resuelven los problemas, al contrario, con lo que ha sucedido el día de hoy por la madrugada en las normales de Tiripetío, de Arteaga y de Cherán. Eso lo que va a provocar es un conflicto mayor, porque han tocado a los estudiantes, que son nuestros compañeros, pero han tocado también a compañeros. Tenemos por lo menos un compañero detenido, egresado de la normal de Tiripetío, que por cierto pues también estaba en el comité ejecutivo seccional que recién acabamos de cumplir con nuestro periodo, el compañero Jaime Carrillo. Él vivía ahí cerca de la normal porque él casó con una trabajadora de la normal. Viven allí en la colonia de los maestros, que tú conoces bien, y bueno, llegaron agarrando parejo, ¿No? parejo. Este, según eso, según las declaraciones del gobierno, solamente iban a recuperar las unidades que tenían detenidas los estudiantes, pero no fue así, fueron y agarraron parejo. eh, Levantaron a quien se encontraron en el camino. Entonces esto, que sin duda va a generar un conflicto mayor, nosotros estuvimos siempre advirtiendo al secretario de gobierno de que eso no era lo más conveniente, que habría que agotar hasta el último momento y hasta el último recurso, y no, parece que eso era lo que ellos estaban esperando. Parece que gozan cuando aplican la mano dura, porque sienten que alguien les va a aplaudir, sienten que a quienes realmente representan les va a reconocer esa mano dura. En este caso, no hubo un encuentro con los estudiantes en cuanto a revisar este nuevo plan de estudios, en revisar esa parte de la reforma, las normales. Parece que no se escuchó la voz de los estudiantes en este aspecto académico. Y entonces, cuando no se escucha esta voz del estudiante en algo que tiene que ver con la formación de ellos mismos, Claro. y que los estudiantes estén rechazando esas partes de una reforma educativa con deficiencias, pero parece que ese escenario no se presentó, o sí estuvo presente. No, 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 tú sabes, Rafa, que las reformas educativas se imponen desde el centro, se imponen desde la federación, y quieren que uno las acate tal y cual. La reforma de educación básica, la reforma en el nivel medio superior, y en este caso también en las escuelas normales. Y a pesar de que los estudiantes, los normalistas, estuvieron insistiendo mucho ante las autoridades, tanto del gobierno estatal como federal, ante la Secretaría de Educación del Estado, como en la Dirección General de Normales en México,
de que se les permitiera una prórroga en tanto pues se realizaba un proceso de discusión. Nosotros en ese sentido también estamos de acuerdo en que así sea. Sin embargo dijeron no, la reforma va, quieran o no quieran. Entonces una decisión totalmente autoritaria, unilateral, en donde otra vez se considera que los estudiantes en este caso son en todo caso menores de edad, que no tienen la capacidad para opinar y para proponer. Se pudiera con estos elementos, tipo de reacción del gobierno del Estado, que pueda apuntando a una caracterización, a un señalamiento en donde parece que predomina el autoritarismo y donde no hay efectivamente una posibilidad racional de resolver los conflictos. Esto es que la política como que está muriendo, como que no hacemos política, como que se pierde ese aspecto, porque incluso en la Universidad Michoacana se les está imponiendo también un reglamento a las casas del estudiante. Así es. En donde de alguna manera te da la idea de que hay un señalamiento, una orientación muy autoritaria en ese sentido. Así es. De hecho estamos viviendo la imposición a nivel federal de un régimen de carácter fascistoide, en donde se están suprimiendo los derechos y las garantías individuales y en su lugar pues se da este tipo de actos, de actos de autoridad en aras de sostener a un modelo económico, político, social, que responde solamente a los intereses de unos cuantos y a la gran mayoría nos afecta, nos perjudica, y sin embargo, a pesar de las nefastas consecuencias, ahí siguen, ¿no? Ahí siguen quienes defienden este modelo neoliberal. Vivimos eso, todos sabemos que en el país hay un ambiente de terror, se está aplicando una política de terror y tratan de que nos acostumbremos, de que lo natural sea eso, los muertos, la represión, las contrarreformas, como la reforma laboral o como la energética que también ya está preparando Peña Nieto, nos quieren acostumbrar a eso, a que les concedamos, a que agachemos la cabeza, porque no hay otra, porque ellos son los amos y hay que obedecerles. Entonces eso va a generar mucho más descontento social, más inconformidad y seguramente que podemos estar en el borde de un estallido. Eso es lo preocupante. ¿Y ves tú ante esa política de represión, de autoritarismo, se ve en el horizonte una reorganización del movimiento social, se ve la posibilidad de que surjan fuerzas, yo diría que en legítima defensa y no solo de resistir, porque parece que se ubica más bien en la resistencia, pero cómo responder, cómo te imaginas tú una respuesta de fuerzas progresistas de izquierda, hoy que estamos pues en una crisis, que digo crisis de la izquierda, porque efectivamente así lo es. ¿Ves en el horizonte alguna posibilidad de reorganización desde el pueblo, desde lo que nosotros llamamos la base, para responder ante estas políticas de represión? Hay varios esfuerzos, Rafa, algunos que pudiéramos decir históricos, como la propia coordinadora que tiene tenemos resistiendo más de 30 años. En su momento también el movimiento zapatista, que desde el sector indígena vino a dinamizar la lucha de resistencia antineoliberal. Últimamente el movimiento de los compañeros sindicato mexicano de electricistas también, y de manera más reciente el movimiento juvenil Yo Soy 132. Aquí el problema es que esos esfuerzos siguen aislados, a pesar de que se están haciendo esfuerzos por conjuntarlos en lo que se le ha llamado la Convención Nacional contra la Imposición, que surge como
contra del fraude electoral, en contra de la imposición de Peña Nieto, pero que se plantea la lucha en contra de cualquier imposición, imposición del régimen fascistoide, de las reformas estructurales, de la represión de todo esto. Se hace falta un mayor esfuerzo por superar esa crisis de la izquierda, que es una crisis de dispersión política, y avanzar hacia esquemas de convergencia, de coordinación y de unidad política ideológica. Ahí nosotros, como coordinadora, estamos tratando de contribuir, por lo menos aquí en Michoacán, el movimiento sindical, estamos tratando de coordinar con el movimiento indígena campesino, ahora con el sector de los estudiantes. Yo creo que lo que hoy ha sucedido va a tener que obligarnos a fortalecer ese proceso de unificación de los distintos esfuerzos de resistencia. Y pudiera pensarse que no solo en el aspecto ideológico una coincidencia, sino sobre un programa de reivindicaciones comunes, que habría la posibilidad de incluir a gentes que de alguna manera puedan tener una concepción ideológica progresista o democrática, o incluso hasta socialista, porque existen. Pudiera ser entonces la construcción de un programa de reivindicaciones comunes donde fuera incluyente en ese aspecto. Claro, sí. De hecho, se ha planteado a nivel nacional desde el año 2003, 2004, cuando se empezó a hablar de un nuevo proyecto de nación, donde incluso quien hizo aportaciones muy importantes fue el doctor Pablo González Casanova, que habló de un programa mínimo y un programa máximo, cuando le llamaban el programa mínimo no negociable, como ese conjunto de derechos sociales legados de la Revolución Mexicana, que esos de ninguna manera están sujetos a negociación. Todo eso está allí planteado teóricamente, pero yo exactamente no sé qué hace falta, porque es el planteamiento teórico, están los esfuerzos de coordinación, algo hace falta para construir ese sujeto político que demanda nuestro país en este momento histórico. Sería también, maestro Jorge, una falta de cuestionamiento, de reflexión sobre lo que significa el poder, porque hemos visto, por ejemplo, en el caso del PRD, una serie de tribus al interior, y una serie de grupos que efectivamente como que les gusta el poder, como que les gustan los puestos, y habría que hacer una revisión profunda sobre esta parte del poder. Sí, creo que ese es un tema muy importante, porque como tú dices, estamos acostumbrados a esquemas del poder desde la derecha, ese poder autoritario, vertical, y bueno, pues nosotros hemos venido haciendo ensayos en cuanto a ejercicios de poder desde la base, así como lo hacemos en el caso del Magisterio en Poder de Base, fundado a partir de una democracia de base. Pero esto hace falta que se consolide, esto hace falta que se amplíe, que se potencie, para que no solamente los sindicatos, sino en las organizaciones sectoriales también pueda desarrollarse de esta manera. Entonces tiene que ver con sí modificar mucho los esquemas mentales que tenemos, lo que tú has planteado. Necesitamos una reforma del pensamiento, ¿no? Fundada o fundamentada en teorías que tienen que ver con lo público, como has planteado, con lo colectivo, con lo social, porque ahí es donde vamos a encontrar la solución a la crisis económica, a la crisis política que tenemos y que padecemos hoy en día. En este caso, por ejemplo, de los estudiantes de las normales, leí por ahí en el periódico Cambio de Michoacán unas declaraciones de subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en el sentido de la preocupación de ellos por los 21 millones de pesos en cuanto al plan de estudios. ¿No habrá aquí
una distorsión efectivamente en la que no se contempla la importancia de la formación, en este caso que hablas, la formación de un pensamiento crítico, reflexivo, y que estén los gobiernos preocupados por las cuestiones de carácter monetario. Sí, 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 claro que ahí tenemos este tipo de funcionarios como el que mencionas, un joven, porque está muy joven Álvaro Estrada, que se llama Álvaro Estrada. el subsecretario, Es subsecretario. el subsecretario de Educación. No, no, él no está tan joven. Pensé que te referías al director de Educación Superior. No, pero igual, bueno, pues padecemos de este tipo de funcionarios burócratas que piensan solamente en los pesos y en los centavos, y no necesariamente para gastárselos bien, para aplicarlos bien, sino todo lo contrario. Y no les importa en absoluto los procesos formativos. No les importa eso, les importa ver cómo se gastan ese dinero y punto. Entonces, creo que necesitamos una reforma, una transformación radical de todas las estructuras, en este caso la Secretaría de Educación. Nosotros seguiremos insistiendo desde la coordinadora, desde la sección 18, en que hay que democratizar la Secretaría de Educación. Que los que lleguen ahí no sea porque sea a partir de componentes políticas, porque sean cuates de alguien, de algún político, o porque sean parientes de alguien, sino que sea porque tengan la capacidad, tengan un proyecto que presentar sobre, en este caso, el puesto, la función que vayan a desempeñar. Y ahora que ya cumpliste con un cometido, yo diría histórico, de ser dirigente de la sección 18 democrática en Michoacán, de esos dos grandes objetivos que siempre se ha planteado el movimiento, el referido a la democratización del CENTE y la parte educativa, la parte cultural, de estas dos grandes metas, grandes objetivos, ¿cómo los dejas tú ahora que ya se dio el relevo? ¿Cómo los viste, sus avances, dificultades en ese sentido? Bueno, sí, fue un proceso muy intenso, pero en donde hubo una participación muy importante de la base, que de eso se trataba, de que no solamente se quedara el ejercicio en las cúpulas de la representación sindical, y lo primero que hicimos, que es algo inédito en los procesos de relevo seccional, la convocatoria la pusimos a consideración de la base. Fue el primer paso y fue una señal de que íbamos a un ejercicio de participación desde la base. Ese fue el primer paso. Después tuvimos 6 fases de discusión. La primera, analizando la temática respecto al documento base del proyecto político sindical que nosotros venimos enarbolando y construyendo. Esto fue en las asambleas generales de delegación y centro de trabajo. Después tuvimos foros regionales para abordar de manera más específica la temática educativa, pero también agregamos ya en el camino el tema de la reforma laboral, porque ya había saltado también en el escenario nacional ese tema. Enseguida tuvimos de nueva cuenta asambleas generales de delegación y centro de trabajo. Aquí ya fue para nombrar a los delegados al Congreso, y enseguida las asambleas masivas regionales, también para continuar con este ejercicio de discusión desde la base, y finalmente el Congreso en su etapa final, los días 10, 11 y 12 de octubre, con la participación de más de 800 delegados efectivos y poco más de 1000 delegados fraternos. Eso habla de un Congreso muy fuerte, no solamente cuantitativamente, sino también cualitativamente, porque en las discusiones nos pudimos dar cuenta de que, si bien es cierto,
hay una generación que viene de 89 un poco más para acá, que sostiene un cierto nivel. También vemos que hay nuevas generaciones. Yo lo vi en el caso particular, por ejemplo, de mi región, de Los Reyes, en donde hay compañeros jóvenes, sobre todo del nivel de las secundarias, que se han estado preparando en el ámbito de la pedagogía crítica y bueno, traen buenos planteamientos. Entonces todo eso se viene combinando. Creo que efectivamente está por consolidarse un relevo generacional. Y bueno, eso es lo que estuvimos empujando en el Congreso. No dejamos de tener dificultades, diferencias, pero al final todo eso lo supimos procesar y terminamos con un Congreso unificado, terminamos con un comité de unidad representativo de todas las regiones estarán representadas en el próximo comité seccional. El ejercicio de elección que se hizo fue totalmente transparente, democrático, fue en el esquema que los propios compañeros propusieron. Y voto directo y secreto. Voto directo y secreto. Ahí en ese ejercicio nos llevamos más de 3 horas. Sí. Empezamos en la noche y terminamos en la madrugada del día 13. Y bueno, la gente, yo los comentarios que he recibido en las redes sociales, en los teléfonos, es que realmente fue un ejercicio democrático, en donde no hubo... Ahí te sientes satisfecho. Yo me siento muy satisfecho porque nos hacía falta ese ejercicio. Y en la parte de la democracia del CENTE a nivel nacional, ¿cómo observas el panorama? Bueno, ahí está complicado otra vez porque la señora Elvester Gordillo se vuelve a posicionar con el triunfo de Peña Nieto. Todos sabemos que la señora es muy maquiavélica, es muy hábil para acomodarse. Entonces, así como se acomodó primero con Salinas, después con Zedillo y enseguida con los gobiernos panistas de Fox y de Calderón, bueno, pues ahora está de regreso con el PRI de Peña Nieto, aunque se sabe que también tiene algunas dificultades, pero pues está tratando de desarrollar su Congreso Nacional, su 6º Congreso Nacional. Nosotros el día de ayer que tuvimos reunión de la coordinadora en México, tuvimos la Asamblea Nacional de la CENTE, pues se acuerda realizar toda una serie de movilizaciones en el marco de esa farsa de Congreso Charro que va a ser el Bester en los próximos días en una playa ya cerca de la frontera, cerca de donde vive ella, San Diego. en San Diego, ¿verdad? Entonces vamos a intentar pues denunciar, desprestigiar toda esa farsa que representa el Congreso del Bester. A nivel de la coordinadora pues seguimos teniendo también dificultades como las que ya se planteaban aquí al principio, que tú comentabas, la dispersión y la crisis de la izquierda. También ese problema lo tenemos en la coordinadora, en los pleitos de poder interno, pero bueno, esa es la que tenemos, es la coordinadora que tenemos, que hay que estar fortaleciendo para avanzar en el objetivo estratégico que se planteó desde 1979, democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Seguimos en ese objetivo. Seguimos en ese objetivo, no podemos quitar el dedo del renglón, hay que hacer un balance efectivamente y para eso se va a llevar a cabo ya también un siguiente Congreso Político Nacional de la CENTE, ahora en el mes de noviembre. ¿Y qué opinas tú? Te tocó en esta parte en tiempo y espacio como dirigente, pues ¿qué se llamaría? Esos espacios donde el charrismo en Michoacán llevó a cabo su congreso, y hoy vemos efectivamente un congreso de la corriente democrática en Michoacán fortalecido desde varios puntos de vista, que ya los mencionaste, y ese juego de la maestra Elvester queriendo oxigenar una minoría del charrismo en Michoacán. ¿Qué te pareció a ti en eso? No, totalmente una farsa. Es más, hasta se sabe que militantes destacados de la corriente institucional o charra, como nosotros le llamamos, no los tomaron en cuenta. Ese congreso, entre comillas, fue a
actual estaba convocado para realizarse aquí en Guanacario, en un balneario. Nosotros fuimos para allá, no hubo nada allí, y al final se lo llevan casi en la frontera con el Estado de México, igualmente en otro balneario, pero lo que varios saben es que no hubo congreso. Simplemente el Bester dijo, es esta señora que había sido representante del PANAL, de su partido, del Bester, que había sido candidata a senadora también por el PANAL, y esa es la que imponen ahí. Ni alcanzaron a llegar los delegados, simplemente se dijo, esta es y ya. Es totalmente una farsa. Eso habla de la debilidad que tiene el Bester Gordillo aquí en Michoacán, ¿verdad? Porque aquí no ha podido. Pero bueno, el problema es que a nivel nacional hay compañeros que todavía no pueden sacudirse ese control. Si tantito se rebelan, los reprimen, los cesan, los castigan, como está ocurriendo con los compañeros del Estado de Puebla. Más de 30 directores que no quisieron aplicar la prueba de enlace y están cesados. Y en la parte educativa, la parte cultural, ¿habrá una continuidad en ese sentido, el fortalecimiento de los proyectos, los programas en el de caso la de sección? nosotros, claro que sí, el Congreso aprueba el fortalecer nuestro proyecto democrático de educación y cultura en cada una de sus iniciativas, las escuelas integrales, el programa de escritura, los centros de desarrollo de la creatividad, el Centro de Investigación e Innovación Educativa, el programa de alimentación sana y contra la comida chatarra. Todo eso se va a seguir fortaleciendo. Tenemos en puerta también el Congreso Educativo, el Congreso acordado de manera conjunta con el gobierno del Estado actual. Y la idea es avanzar en el diseño teórico y práctico de este modelo educativo que intentamos construir desde Michoacán como una contrapropuesta ante el modelo educativo neoliberal que se impone desde el centro. Y en este caso, tú en lo personal, por ahí un día le preguntaron a Felipe Calderón que si pues se había modificado en su persona, y él respondió que pues no, que es el mismo, que sigue siendo el mismo. Y pues por ahí le respondieron, ¿cómo va a ser alguien el mismo cuando tiene más de 70,000 muertes, destrucción de organizaciones sindicales, etcétera? ¿Tú cómo sales como dirigente en lo personal, en cuanto a tu conciencia, a tus perspectivas como dirigente? ¿Qué te quedó a ti en lo personal en ese sentido de este proceso, que con dificultades, con conflictos y todo, pero pues llevaste a buen puerto el movimiento? Bueno, pues me queda la satisfacción de haber culminado bien. Sí tenía yo temor en algún momento a que las cosas no salieran bien, que en un contexto muy complicado como el que estamos viviendo a nivel estatal y a nivel nacional, termináramos fracturados, termináramos divididos. Eso sin duda que nos colocaría en una situación muy difícil. Afortunadamente privó entre todos la prudencia, la conciencia de que era preferible acotar las ambiciones de poder que existen en el movimiento, y cerrar filas. El clamor de los compañeros delegados fue la unidad en torno al proyecto político sindical, no en torno a corrientes, porque reconocemos que empiezan a figurar algunas corrientes, pero la base fue muy clara en el sentido de decir, aquí no reconocemos corrientes, aquí reconocemos que somos un solo proyecto político sindical que hay que fortalecerlo todos los días. Y ese fue el ejercicio que se hizo. Es interesante eso porque en tu periodo, en tu gestión, en tu lucha, porque no es tanto gestión, es una lucha permanente, sí. Hubo por ahí un momento en que iniciaste de eso, no sé si seas tú el que inició,
la parte de sancionar a compañeros que pues cometieron irregularidades. ¿Esto es un buen precedente en ese sentido? Claro, claro, porque si bien es cierto, la Comisión de Honor y Justicia desde el periodo anterior se creó por acuerdo del Cuarto Congreso Seccional de Bases, no tuvo mucha, digamos, incidencia. Ahora esta comisión tuvo más trabajo, y aunque un poco tarde, pero al final logramos que la comisión presentara resolutivos sobre casos que nos lastimaban mucho a todos, ¿no? Lamentables, por cierto, porque son compañeros, pero que hay que reconocerlo, que cometieron errores, que incurrieron en desviaciones del proyecto político sindical, que transgredieron principios del proyecto político sindical. Y creo que esto es conveniente. ¿Y ahora, hubo castigos? Solamente la suspensión. La suspensión, los compañeros o los casos no están ya resueltos, sino que tendrán que ser retomados por la nueva representación seccional, pero esto sin duda que sienta un buen precedente para acotar toda esa serie de prácticas o actitudes que no son propias del movimiento, que no tienen que ver con los principios y valores del movimiento. Y en este caso, continúas en el proceso del movimiento, continúas pues en la lucha, maestro Jorge. Sabemos de tus convicciones, están comprobadas en ese sentido, y que pues ojalá que en la trinchera donde estés sigas fortaleciendo este movimiento democrático de maestros en Michoacán. Y pues en cualquier forma, desde este espacio te deseamos lo mejor, y que por ahí nos hemos de encontrar en esta pelea. Y pues gracias por estar en este espacio. Es un espacio de los maestros, he dicho yo, de Michoacán. Quien quiera venir aquí y expresar sus puntos de vista. Y pues gracias por asistir a esta invitación, maestro Jorge. Al contrario, Rafa, muchas gracias a Cambio de Michoacán, a don Vicente, a todo el equipo de producción de Cambio de Debate, y tú como conductor del programa de los lunes. Yo voy a regresar a mi zona escolar, de la cual vengo, que es la zona 170, con cabecera en Tocumbo, Michoacán, en el pueblo de Las Paletas, ricas. la capital mundial de las paletas. Allá voy a seguir trabajando. Tengo en perspectiva entrar aparte de estar trabajando, pues si me mandan frente a grupos, si me mandan alguna otra función, pero pienso entrar también a estudiar. Hay que desarrollarse también en ese sentido, aunque acá nada más hacer exámenes. Aunque acá también he aprendido mucho, también de la lucha se aprende, claro, también hay que leer, hay que estudiar, pero algo más sistemático, sí pienso hacerlo. Y bueno, voy a seguir en el movimiento, voy a seguir participando en el movimiento. De aquí soy, tengo más de 20 años en la lucha, desde que ingresé a la Normal de Tiripetío, desde que tenía 14 años. Entonces yo creo que me incorporé a la izquierda desde muy joven, ¿no? Por todo lo que representa la Normal de Tiripetío, que me da mucha impotencia lo que, volviendo al tema al principio, lo que sucedió hoy por la madrugada. No estuvimos ahí presentes, vimos el tamaño del operativo, totalmente exagerado. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no el gobierno del estado, el gobierno de Fausto Vallejo, de Jesús Reina, hicieron lo mismo con los que quemaron las escuelas en la comunidad de la Nueva Jerusalén? ¿Por qué no? ¿Por qué no se atreven a hacer lo mismo que hicieron hoy con los estudiantes? Y van igualmente con un dispositivo así, agarran a Martín de Tours en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí hay intereses políticos, porque esa gente es militante del PRI,
Simplemente por eso es que nosotros decimos que no se vale que la ley se aplique con distinciones. Pues seguiremos comentando, maestro Jorge. Esperamos que no sea la última vez que nos vemos por aquí. Y pues aquí está ese espacio abierto a la crítica, a la reflexión. Muchas gracias. Gracias, maestro Jorge.